Eso quiere decir que todos, el que vive allá en un campo de Trujillo, por allá en uno de los páramos, tiene el mismo acceso a la justicia que tenemos los que vivimos en Caracas. ¿Eso es así? Ellos tienen las mismas posibilidades de ir a un tribunal que nosotros. No, porque la mayoría está en la capital, pues. Pero de derechos sí se puede, de tener derechos de tenerlos. Lo opino, ¿no? No, pero estoy yendo a lo que es la realidad tangente. Los dogmáticos siempre vamos a decir, todos somos iguales ante la ley. Si somos iguales es porque podemos hacer lo mismo. Si eso fuera así, allá en el páramo debería haber un tribunal para que los habitantes de esa zona puedan ir a los tribunales cuando necesiten hacerlo. Claro. En este momento van cuando pueden hacerlo, que cambia todas las perspectivas. Entonces, entre abogados nos vamos a decir, no, todos somos iguales ante las leyes. Siempre lo vamos a decir. Y es un derecho constitucional, está establecido en la propia Constitución de la República. Pero basta que bajemos un poquito y digamos, ya va. Porque para que veamos otra realidad, todos tenemos derecho a acceder a los órganos de justicia. Pero una de las condiciones que en tribunales se actúa solamente asistido o representado por un abogado. Entonces, obviamente el Estado también garantiza que hay instituciones que brindan asistencia gratuita a las personas, los que no puedan pagar los honorarios de un abogado. Pero todos tienen acceso a esas instalaciones, a esa asistencia gratuita. Todos tienen acceso de forma inmediata. Porque me pudieran decir, sí, todos los defensores públicos están para atender todos los casos. Ok, porque es así. Pero, ¿cuántos abogados tiene Defensoría Pública, por ejemplo? ¿Cuántos abogados tiene? ¿Cuántas personas en Caracas necesitan asistencia pública? Urgente. La necesito para mañana mismo. Todos los que tengan necesidad de ir mañana a buscar un abogado que lo asista de forma gratuita, tendrá acceso a esa asistencia mañana. Esas son las preguntas que nos hacemos desde el punto de vista de la sociología jurídica. Partimos de la norma, todos somos iguales ante la ley. Entonces, los sociólogos traen todo, aterrizan a la realidad. En la realidad es así, porque la norma lo dice. Y allí es donde viene esta teoría del derecho como discurso. A nivel de discurso, es así. Todos somos iguales ante la ley. Pero en la realidad somos todos iguales frente a la ley. Como ven, entonces, los sociólogos tenemos allí un rol que es fundamental para el avance de la sociedad y del derecho como tal, porque son justamente estas respuestas o esta falta de respuesta a esas preguntas que nos hace percatarnos que hay fallas, que hay por ahí huequitos, que norma no es igual a realidad muchas veces. Pudiéramos pensar que es una utopía equiparar realidad con derecho, pero hacia allá deberíamos apuntar en el derecho. Porque por allí hay un principio que dice que justicia tardía no es justicia. Para alguien que le quiten su casa, le invadan una propiedad, se pase 5 años defendiendo su derecho y demostrando su titularidad sobre esa vivienda. Durante el proceso se enferma.
sé, queda discapacitado y se lo llevan sus hijos fuera del país. Y a los 5 años sale la sentencia a su favor. Pero esa persona ya está fuera del país porque necesita cuidado. Llegó justicia, pero llegó oportunamente. No, porque esa persona no va a poder disfrutar de su bien. Ah, que la puede vender. Sí, la puede vender. Pero en el momento que esa persona necesitaba su vivienda era justamente, no sé, porque sus hijos que vivían afuera iban a llegar a esa casa. Y por no tener la casa, decidieron no regresar al país. Entonces, insisto, las preguntas que nos hacemos en sociología jurídica van más concentradas en la realidad de la sociedad, siempre relacionados con las normas. Pero lo que quiero es que no confundamos cuando hablamos de el estudio de derecho desde el punto de vista de sociología jurídica, pensar que vamos a hablar de normas también. No, para eso está la dogmática, para eso están los abogados litigantes, están los juristas en general. Cuando nos ubicamos en sociología jurídica, vamos a explicar cómo funciona ese derecho en la sociedad. Y no es desde un punto de vista inoficioso, no es que vamos a estar cuestionando o desmenuzando todos los errores que hay desde el punto de vista de derecho en la sociedad y hasta ahí quedó. No. La finalidad de la sociología jurídica, como hemos hablado en clases anteriores, es ser justamente quien traduce aquella realidad hacia recomendaciones para quienes son los encargados de desarrollar políticas públicas, se centren en cubrir aquellas lagunas que existen, corregir aquellos errores que existan. Y por eso es que el campo de la sociología jurídica es muy importante para todas las sociedades. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? Sería que ellos son como... Ajá, dime. Ellos serían como que unos, vamos a verlo así, como que pertenecen, ¿verdad?, al derecho, pero ya como que una parte como digamos, yo voy a poner este ejemplo a ver si es así. Usted agarra y viene y es militar. Y entonces son este tipo de militares que están pendientes si otro militar está incurriendo contra la ley. No, desde ese punto de vista seguiría siendo dogmático. Es ver cómo ese militar dogmático que está solo concentrado en el conocimiento de la norma. Saber qué dice la norma, cuándo se aplica, cuáles son los supuestos, es válida, no es válida, la autoridad que la está aplicando es competente, no es competente, está dentro de su jurisdicción. Las normas como tal, esa es la dogmática. Esa es la dogmática. Eso es lo que hacemos la mayoría de los abogados. Cuando damos un paso adelante y nos apartamos un poquito de ese análisis, si es válido, si es eficaz, si es competente, y entramos a ver cómo reacciona la sociedad frente a esta norma. ¿La cumple? ¿No la cumple? ¿Sabes qué es? La incumple porque no sabe que existe la norma. O la incumple porque aún sabiendo que es ilegal, no le importa. O porque sus circunstancias especiales lo llevan o lo obligan a incumplirla. ¿Me entiendes?
estudiar como que digamos más a la persona. El comportamiento de la persona. Exacto. Relacionado a las normas. Eso es lo que le preocupa a la sociología jurídica. Pero, como les he comentado a sus compañeros, la idea no es, por lo menos esa es mi idea, esa es mi posición, no es marcar una frontera entre quienes son los dogmáticos y los que son sociólogos jurídicos. Mi idea es que hay una visión integradora de ambos. ¿Por qué? Porque yo voy a entender mejor una realidad si sé de qué norma se está tratando, qué norma se está discutiendo. Eso lo voy a saber manejar yo mejor si soy un abogado. O sea, para ser un sociólogo jurídico necesito ser abogado, necesito entender las estructuras de las normas, cuándo son válidas, cuándo no. El tema es que cuando yo voy a actuar como un sociólogo jurídico o desde el punto de vista de la sociología jurídica, yo no me voy a quedar enfrascado en qué me dice la norma. Yo me voy a ir más allá y voy a ver cómo reaccionan las personas frente a esa norma. Y no para sancionar, no para castigar, no para excluir, sino para entender los fenómenos que allí estamos analizando. Es como pisar más la realidad. O sea, tenemos normas, sabemos qué dice, pero vamos a ver cómo actúa la sociedad. ¿Con qué fin? Para darnos cuenta si esa norma es ineficaz. Para darnos cuenta si es un error esa norma. Si lo que se tipificó y se desarrolló en las normas es un error. Si el Estado como tal, el legislador, se está equivocando. Si es inoficiosa esa norma. ¿Para qué crear esa norma si la propia sociedad tiene un tipo de norma y funciona maravillosamente bien? Al final, el rol de los sociólogos es para dar recomendaciones. No deberían morir allí. O sea, ya observé la realidad y eso se queda allí. Porque si no, no tiene sentido, es inoficioso. La idea es que esa percepción que se tome, que se logre a partir de la sociología jurídica, sirva para generar políticas públicas que al final redunden en el cambio de comportamiento de la sociedad, si es que ese cambio contradice las normas, o se anulen normas que existen pero que no tienen sentido, son inoficiosas, o para crear normas que son necesarias para regular esos comportamientos. ¿Me explico? Ok. La tercera posición aquí tiene que ver con la teoría de Goldschmidt, la trialista. Él, ¿qué hace él? Y es por eso, o sea, yo le comentaba que yo soy de esa posición. No es que me voy a quedar nada más desde el punto de vista de las normas, sino que además voy a ver cuál es la realidad que está alrededor de esas normas. Pero Goldschmidt va más allá y también estoy de acuerdo con su posición. Va a hablar de la dimensión axiológica, los valores que rigen o que están relacionados a esa norma. Entonces tenemos una dimensión que es normativa, que cuando se estudia solamente desde ese punto de vista es que estamos hablando de dogmática. Tenemos la dimensión social, que tiene que ver con las conductas sociales, con el comportamiento de los ciudadanos, y tenemos la dimensión axiológica que incluye Goldschmidt, que tiene que ver con los valores y como estamos en el mundo del derecho, especialmente la justicia. Entonces, para mí, y es lo que señala Goldschmidt también, para el abogado es un error enfocarse solamente en esto.
O sea, no es posible que vayamos por la vida hablando de la norma dice esto y no entremos a pensar si esa norma es justa o no. La semana pasada, creo que fue la semana pasada que estábamos hablando del pasaje preferencial para estudiantes y personas de la tercera edad. Estábamos hablando de un caso que todos conocemos, pero colocábamos el ejemplo de una línea que no recibe el aporte por el Estado para subsidiar esos pasajes. Entonces, ¿qué hacen los transportistas? No me pagan el subsidio, yo no llevo personas que no paguen el pasaje completo. Entonces, desde el punto de vista del transportista, él está en su derecho porque nadie le está pagando el pasaje, nadie. La persona de tercera edad se molesta y reclama lo que ella considera un derecho. Ella dice, yo tengo derecho a pagar la mitad, no sé cuánto es el porcentaje, la mitad del pasaje, porque yo soy de tercera edad y estoy subsidiada por el Estado. Ella está defendiendo su derecho, porque sabe que hay una ley que la protege. Entonces en el medio nos quedamos de quién es la culpa, del transportista. No, porque a él no le están pagando el pasaje y él presta un servicio a cambio de un pago. ¿Quién está fallando aquí? El Estado. Entonces, ahí entraríamos a analizar por qué está fallando el Estado. De sus políticas públicas, supongo. Bueno, pueden ser por diferentes razones. Lo sabe, no le interesa. O sea, tiene un funcionario ahí que le da lo mismo. Lo sabe, pero no tiene dinero para cumplir con ese subsidio. No sabe que a esa línea no se le pague el subsidio. Puede ser cualquiera de esas y otras que no se me están ocurriendo en este momento. Entonces, cuando el sociólogo se da cuenta de laguna, de este error que está pasando allí alrededor de la norma, ¿qué hace? Toma nota y saca sus recomendaciones. En un sistema que funcione, va a venir el Estado y decir, ¿cuál es esa línea? La que cubre la ruta BCD Caracas, Universidad Central, por ejemplo, por decir alguna. No, es que no la tengo en la lista, comiencen a pagar la comisión. Y allí entonces la sociología jurídica funcionó, porque detectó que había unas conductas específicas alrededor de una norma que un abogado dogmático nada más hubiese dicho, usted no cumple la norma, no lleva a las personas de tercera edad, usted está incurriendo en una infracción. Eso haría un dogmático, un abogado de litigio. Veo norma, aquí está la falta, aquí está la sanción. Entonces, amenazaría con denunciar al transportista. ¿Qué va a hacer un sociólogo? O el que estudia, porque se puede entender que va a ser un sociólogo, es un sociólogo de profesión. No, los abogados podemos aplicar sociología jurídica siempre y cuando nos entrenemos en esta materia. ¿Qué sería desde el punto de vista de la sociología jurídica? Entender por qué ese transportista no quiere llevar a las personas. Y cuando comienza a hurgar, puede ser que una de las razones o la razón sea esa, no recibe el subsidio. Y a no recibir el subsidio, él no estaría sometido a esa norma, porque él no tiene que regalar su trabajo. Ese es su trabajo, esa es su empresa, ese es su servicio que lo presta a cambio de un dinero. Si no recibe el dinero, pues entonces no tiene que prestar el servicio. Pero eso llega quien estudia la sociología jurídica después de una investigación, de que entra en ese entorno, observa qué está pasando y llega a una conclusión. Y con esa conclusión va a comenzar a mandar las recomendaciones que den lugar para subsanar aquella situación. En este caso, la sociología jurídica va a llevar o debería ayudar
a solucionar una situación que está perjudicando a dos partes, tanto al transportista como a los pasajeros. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos desde la dimensión normativa, que es lo que hacen los juristas, los abogados litigantes por lo general, es que hay que considerar que esta dimensión habla de normas. Es una dogmática jurídica, un conjunto de normas válidas. Se pregunta qué dice la norma, cómo debe aplicarse y cuál es la sanción. Cuando hablamos de dimensión social o fáctica, estamos hablando del derecho como hecho social. Vamos a conectar la sociología, mejor dicho, el derecho con la realidad social. Cómo las normas son obedecidas, son incumplidas, se negocia, los ciudadanos la interpretan según su real saber y entender. ¿Cómo funciona realmente la norma en la sociedad? ¿Cómo funciona esa ley de subsidio de pasaje para personas de tercera edad y estudiantes? ¿Cómo realmente está funcionando? Porque aquí debería ser beneficiado tanto el transportista como esa persona de tercera edad. Entonces, esos son las primeras dos perspectivas que hablamos, la interna y la externa. Una normativa, un hecho social. Y Goldsmith lo que hace es agregar una tercera que tiene que ver con el derecho como valor. Que por lo general los dogmáticos, los abogados que se centran en la norma, se olvidan de esos valores. El derecho existe para lograr justicia. La justicia es un valor. Si la norma que se establece no genera justicia, no debería ser ley, no debería ser considerada ley. Pero es algo que por imposición o por estar resaltando la parte positivista, o sea, concentrarse en normas nada más, lo que está escrito como ley, eso es ley, se ha llevado a que nos olvidemos de que al final o la finalidad del derecho es lograr justicia. Entonces, para resumir, la dogmática se concentra en la norma. La sociología jurídica estudia los hechos sociales, los comportamientos de la sociedad. Y al ver esto, la axiología viene a evaluar, a analizar los valores que están implicados en esa aplicación en la norma propiamente dicha y en la aplicación de la norma. Si nosotros estudiamos las normas solamente desde el punto de vista dogmático, estamos ante una interpretación incompleta, insuficiente, porque podríamos estar logrando que se aplique la norma, pero no necesariamente estamos logrando justicia. Entonces aquí aprovecho para hacer una reflexión. Yo creo que los abogados tenemos que tener la justicia como norte. Siento y defiendo siempre la idea que el derecho es lograr justicia. No es una defensa ciega de normas. ¿Por qué? Porque las normas, si asumimos lo que hablamos anteriormente de que las normas son un discurso, lo que hacen es convencernos a nosotros como sociedad de que una conducta es válida y la otra no es válida. En una sociedad llena o regida por valores y principios, podríamos estar tranquilos. La ley se va a ajustar o va a cumplir con los valores que deberían regir al ser humano. Por lo menos la vida, todas las normas deberían defender la vida. Todas. La propiedad, todas las normas deberían defender la propiedad. La libertad,
todas las normas deberían defender la propiedad. Si una de las normas viene en contra de alguno de estos derechos que son naturales del ser humano y no están dentro de las excepciones para obviar un derecho, por lo menos el derecho de propiedad. Por ejemplo, yo soy dueña de un apartamento en el centro de Caracas. Se lo acabo de comprar a la señora Isabela. Pero resulta ser que la señora Isabela obtuvo ese apartamento por una estafa. Le habían dado un poder para que ella vendiera ese apartamento, incluso a sí misma, pero ella lo que hizo fue fingir una venta. Y nunca pagó el precio, jamás pagó el precio. Entonces, si ella no pagó el precio, que es una condición sine qua non para hablar de compra y venta, esa venta nunca se dio. Por tanto, ella nunca fue propietaria de ese apartamento. Y me lo vendió a mí. Entonces, yo soy propietaria porque se lo compré a ella. Y aquí ustedes dirán, ajá, pero usted me acaba de decir que las normas siempre deberían defender la propiedad. Claro, pero la propiedad que realmente exista. Yo fui engañada también. Esa propiedad no era de la señora Isabela. Y si no era de la señora Isabela, yo no se lo podía comprar a ella. Entonces, al final, la ley debería defender a la persona que fue estafada por la señora Isabela y, por supuesto, a mí me va a defender en cuanto que me va a devolver el dinero que yo le di a la señora Isabela. ¿Me están entendiendo lo que les quiero transmitir? Sí, profe, claro. O sea, yo cumplí con todo mi procedimiento para comprar el apartamento. Pagué. Lo registramos en la oficina que corresponde. Cumplí con todo. Todo está con apariencia legal. El tema es que ese objeto que yo compré, se lo compré a quien no podía vendérmelo. Y allí es donde se viene y se habla, en la parte jurídica, de comprador de buena fe. Yo aquí no estoy incurriendo en ningún delito, ninguna falta, porque a mí también me engañaron. Yo cumplí con todo, pero el sistema no me debería dejar la propiedad a mí, porque yo compré algo que no era de esa persona, aunque no lo supiera. Entonces el sistema debería garantizar que a mí me devuelvan mi dinero. Si corresponde daño y perjuicio, o sea, por lo menos en un país como este, que la inflación es terrible y todo sube de precio cada rato, pues deberían haber intereses allí para resarcir los daños que me ocasionó la señora Isabel a mí. Pero desde el punto de vista axiológico, el sistema está funcionando porque está devolviéndole la propiedad a la persona que fue afectada por las acciones de Isabela. Entonces, lo que les quiero decir es que como abogados vamos a encaminarnos a que, además del cumplimiento de la norma y además de ver el comportamiento real de las personas, no nos apartemos de los valores que deberían regir una sociedad. Y como estamos en el marco del derecho, pues esos valores tienen que ver con la justicia, que siempre se cumpla, se logre materializar la justicia. Eso debería ser nuestro norte. Por lo menos en el área penal se viven situaciones verdaderamente tristes. Hay muchas personas que cometen delitos por diferentes causas. Personas jóvenes. Y vienen los abogados y saben que la persona va a ser condenada porque hay pruebas suficientes por todo. Y entonces, pero como hay un trabajo allí, entre más se gestione a nivel de tribunales, pues más se cobran honorarios, vienen las personas, los abogados, y le dicen a los padres, no, él no va a ser condenado, él va a salir por fianza, una medida cautelar, etcétera, etcétera.
pero ellos saben que no tiene posibilidades la persona de salir. ¿Por qué? Porque las pruebas son contundentes. Ese abogado no está actuando desde el punto de vista de la ética profesional que le debería regir. Nosotros tenemos normas de ética como abogados, eso es la parte dogmática. Pero cuando entramos a la sociología jurídica, los abogados se comportan desde esa perspectiva. Muchos sí, muchos no. Entonces, la sociología viene y nos dice, en la realidad venezolana, muchos abogados inflan sus honorarios engañando a sus clientes. Y si utilizamos la tercera perspectiva de Goldsmith, entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que aquí hay una ausencia de la parte axiológica de lo que deberían tener todos los abogados. O sea, los abogados deberíamos actuar desde estas tres perspectivas. Cumplimiento de normas, siempre y cuando sea justa, y viendo siempre, observando cómo se comporta la sociedad. ¿Ok? Ahora, para seguir con el último punto de este primer tema, las causas del derecho. Aquí vamos a ver ya o tratar de entender quién dicta realmente la pauta, de dónde nacen las leyes y por qué una norma es así o por qué es de otra forma. Y lo que vamos a hacer es entender que existen diferentes enfoques para entender de dónde surge el derecho. Eso es la causa del derecho, de dónde surge ese derecho. Un primer enfoque que tenemos es forma y materia, forma y realidad. O sea, ¿qué dice el jurista sobre cómo nace el derecho? Si le preguntamos, por ejemplo, a un constitucionalista o a un abogado litigante que no se ha paseado por lo que es la sociología jurídica o cuando la vio no le interesó, nos va a decir que la causa de una ley, o sea, la norma surge porque se cumple un procedimiento legislativo. Se va a referir, obviamente, a lo que señala la Constitución. Que se puede considerar ley o norma siempre y cuando se cumpla con el procedimiento que se establece en la Constitución para que haya una norma. Eso es, que hay una iniciativa, alguien la propone, se discute en la asamblea, luego se aprueba si alcanza la mayoría requerida y luego se promulga esa ley. Eso es lo que te va a responder un dogmático, un abogado litigante. Eso es ley si cumple con este procedimiento. Ahora bien, si nos vamos, regresamos nuevamente a nuestra materia, a la sociología jurídica, vamos a decir, ya va, colega, ese enfoque solo está explicando la causa formal del derecho. O sea, la forma jurídica que permite que una norma sea válida. Pero no me explica por qué nace esa norma. Es decir, a nosotros para nosotros no debería ser suficiente que la norma haya sido aprobada de forma correcta, o sea, que haya cumplido todos esos procedimientos que están en la Constitución, sino cuál es la circunstancia real que llevó a que esa norma surgiera. Y aquí es lo que Oscar Correa, el otro autor que le subí a la plataforma, en su libro, en su trabajo de sociología jurídica, un ensayo de definición, dice que lo que realmente da paso al derecho son las relaciones sociales. Es decir, no es que viene una norma y ya
o sea, alguien en la asamblea propuso crear una norma y se discutió ya. No, dice que el derecho aparece porque en la sociedad las personas tienen diferencias. Entre las personas dentro de la sociedad hay un conflicto de intereses, bien sean desigualdades, bien sean tensiones económicas, bien sean políticas, que necesitan que el Estado regule, norme, para evitar que el sistema social se desestabilice o entre en caos. Sigamos con el ejemplo de la ley de subsidio. En algún momento el Estado se planteó la idea, tenía dinero por supuesto, y dijo, pero es que dentro de los usuarios de transporte hay un sector que debería ser privilegiado por diferentes condiciones. Por lo menos los estudiantes necesitan movilizarse todos los días, no están generando ingresos, por el contrario, están dedicando su tiempo efectivo a estudiar. Las personas mayores, las de tercera edad, viven de una pensión. Entonces, vamos a ayudarlos a nivel social, porque eso redunda también en el bienestar de la sociedad. Vamos a ayudarlos y vamos a subsidiar su transporte. Ay, perdón. A raíz de esa situación que ellos ven que hay unas personas que tienen unas condiciones que quizás lo ponen en un poquito de desventaja, sale o dictan la ley de subsidio de transporte. Esa sería la visión desde el punto de vista sociológico. O sea, ¿qué hay detrás de todo aquello para otorgar la ley de subsidio? Desde el punto de vista dogmático, ¿qué diría el Estado? Bueno, yo tengo la potestad de reglar las relaciones económicas, las actividades económicas en el país. Entonces, una forma de yo crear popularidad es dándole alguna ventaja a ciertos sectores. Entonces creo la ley de subsidio. Otro ejemplo para ver, si no van entendiendo me van señalando, me van indicando. Si ponemos por ejemplo una ley laboral, la ley orgánica de trabajo. La ley existe, o sea, si nos vamos desde el punto de vista de la dogmática, la ley existe porque fue discutida y aprobada según el procedimiento constitucional que establecido para eso. O sea, eso es lo que van a decir los abogados dogmáticos. ¿Por qué existe la ley? Porque cumple con el procedimiento establecido en la Constitución. ¿Qué va a decir la visión sociológica? La verdadera causa de la ley es porque existía o existe o es común que exista una relación conflictiva entre empleadores y trabajadores. Hay que hablar de salario, hay que hablar de jornada. El tema de los despidos siempre genera conflicto. Las empresas tienen poder económico, los trabajadores no necesariamente, entonces los trabajadores terminan siendo débiles jurídicos. Entonces esa ley del trabajo surge justamente para regular aquella situación de conflicto que existe. Y esa es la respuesta que se da. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando se hace para resolver conflictos potenciales o conflictos que existen, el Estado tiene que ser responsable y valerse de recomendaciones serias e integrales. ¿Por qué? Porque puede ser que haya algún interés por allí
en alguna de estas recomendaciones que lleve a que la aprobación de una norma favorezca un sector económico, por ejemplo. Y allí entonces cobra importancia lo que estábamos hablando del derecho como discurso. Yo veo esta situación entre las personas de tercera edad y los transportistas, entonces como Estado a mí me conviene agarrar popularidad, yo voy a aprobar la ley de subsidio para favorecer este sector, pero me estoy olvidando de los transportistas. Pero es que son más los pasajeros que los transportistas. Entonces a mí me interesaría que los transportistas, que los pasajeros tengan una buena perspectiva, una perspectiva positiva del Estado. Entonces yo voy a favorecer la promulgación de una ley allí. Esa es la respuesta desde el punto de vista sociológico, pero desde el punto de vista de lo que como debería funcionar el Estado, pues es un error. Es un error porque se está favoreciendo un sector sobre el otro. Y la idea sería que la sociedad funcione bien. Allí tú no vas a cambiar, o el Estado no va a acabar con conflicto. Por el contrario, lo que va a hacer es acentuarlo más, porque va a crear diferencias o un conflicto, va a fortalecer el conflicto entre estas partes. Bueno, creo que por ahora podemos dejarlo hasta acá, porque son temas, como ustedes ven, la sociología es mucho de pensar. Es de todo lo que leemos, doctrina, normas, es aterrizarlo a nuestra realidad. Yo siempre me pregunto por qué se da sociología jurídica en el primer año, en el primer corte, y no se da como a mitad de año, todos los años, o en quinto año, en el último año. Porque es que cuando estamos en el primer corte, como están ustedes están aprendiendo todo. Están aprendiendo qué son las normas, cuál es el procedimiento para que se aplique, qué es justicia, qué no es justicia, qué es legal, qué no, qué es eficacia, qué es válido, que todo eso. Entonces, cuando los vemos en esta primera parte de la carrera, cuando están iniciando carrera, creo que como que se pierde un poquito la perspectiva, porque ustedes también están aprendiendo normas. En cambio, cuando están ya en segundo año, tercero, cuarto y quinto con más razón, ya dominan un poco más lo que es el derecho desde el punto de vista dogmático. Y sería más fácil integrar todos estos enfoques para entender mejor lo que es la sociología. O sea, a veces ahí tengo alumnos que me comentan que si la idea es como ir en contra del derecho como tal, y mi respuesta allí es no. La idea es hacer que la norma funcione para regular la sociedad, el comportamiento de la sociedad, pero de una forma legítima. Que sean normas que sean eficaces, que tengan una razón de ser, que la sociedad las pueda asumir y por tanto cumplir. Porque el objetivo no es que haya un choque entre lo que dice la norma y lo que dice la sociología. La idea es que exista una coherencia entre los comportamientos y las normas que se dictan. Descubrir aquellas lagunas o aquellas ausencias normativas o contradicciones normativas y corregirlas. No es que estamos separando la dogmática de la sociología. Por eso es que el criterio de Goldman me gusta mucho, porque es que asume los tres. No abandono normas, sino que estudio normas. Pero no me concentro solamente en la norma,
también quiero ver cómo reacciona la sociedad respecto a esa norma. Pero es que yo no voy a aceptar que todo lo que haga la sociedad está bien. Para eso tengo unos valores y ahí entra la parte axiológica. ¿Me siguen? ¿Algún comentario? No, profe. Básicamente, por lo que entendí, la sociología es cuestionarnos y vincular lo que es la norma a lo que se aplica. En parte, pero siempre desde el punto de vista del comportamiento de esa sociedad. Siempre vamos a ver cómo esa norma influye en el comportamiento de la sociedad. Y cuando digo influye es porque puede ser que no le hagan caso a la norma, no saben que existe la norma. Nosotros nos vamos al comportamiento, al hecho social, a las relaciones de las personas. Y la norma la tenemos allí como para saber, como el punto de comparación. ¿Ok? Esto es lo que me dice la norma. Tenemos una ley de subsidio. Eso es lo que establece. Las personas de tercera edad no pagan pasaje o pagan la mitad, no sé cuánto es. Eso es lo que dice la norma. Yo me voy a mi línea, a la que voy a estudiar, y voy a ver si efectivamente esa norma se está aplicando. No se aplica. Cuando no se aplica, porque aquí sí se le cobra pasaje completo a los de tercera edad, comienzo a indagar por qué no se aplica. El transportista no quiere. Es una decisión por capricho. No, es que a mí no me pagan. Entonces ahí entiende, no es que él quiera incumplir la norma. Es que si la cumple, él va a salir perjudicado. Y una vez que ya tienes toda tu lista de esos problemas que surgen, tú como profesional vas a decir, mira, aquí la ineficacia de la norma, en el sentido de que no se cumple, surge es porque el Estado no está pagando el subsidio a los transportistas. Hay otros casos en que las normas no se cumplen es porque los sujetos pasivos no quieren cumplirlas. No es porque les cause un perjuicio, les esté violentando un derecho, no, es porque no quiero cumplirlo. Por lo menos el paso peatonal y los semáforos. O sea, todo el mundo sabe que si está en rojo, para los vehículos paran. Y los peatones pueden pasar. Pero si está en verde para los vehículos, los peatones deberían tener su luz en rojo, no deberían pasar. ¿Qué vemos aquí? Pasan, no pasan, o sea, vemos de todo. En ese caso, ¿qué sucede? Todo el mundo sabe que si está en rojo no pasa. Todo el mundo lo sabe. ¿Y por qué pasa? La mayoría, a excepciones de cuando usted está muy apurado, que cada segundo cuenta, pero la mayoría pasa porque no le importa. Y ese que no le importa, entonces viene otra pregunta. ¿Por qué no le importa? ¿No le tiene miedo a los carros? Yo siempre me digo, ¿cómo las personas no le tienen miedo a los carros y ahora a las motos? Eso golpea duro, o sea, te puede ir muy mal. Y pasa porque te provoca pasar. Las personas están seguras que van a frenar. Y pasan porque les provoca. Por un lado, capricho. Pasan porque saben que no hay nadie que a los peatones no los multan por comerse una luz. Esa puede ser una razón. ¿Existe multa para los peatones que se coman una luz? Para los carros sabemos, para los peatones. Y eso se los dejo de tarea. Investiguen. ¿Hay multa para los peatones que se pasan una luz que no les corresponde? Y me lo comentan en la próxima clase. Y entonces si hubiese multa, es muy bajita la multa. Y da lo mismo. Si me multan, ¿qué importa? Y si la multa es alta y los peatones saben, pero siguen pasando. ¿Por qué sigue pasando? Bueno, porque ya llevo 100 multas y ninguna me
a ninguna me obligan a pagarla y no pago ninguna, pues entonces voy por la multa 101. Entonces, ¿qué después de saber todas las razones o tener una variedad de gama de variedad de razones por la que se está incumpliendo una norma, cuál sería la recomendación que desde la sociología jurídica se daría? Si es porque no hay multa, el Estado debería entonces establecer una multa. Es que si la multa es muy bajita, la aumento. La recomendación debería, vamos a aumentar las multas. Es que no me obligan a cancelarla, no hay forma que me obliguen a cancelar la multa. No me ubican. Bueno, todo eso, una pregunta va a llevar a una posible respuesta y a una eventual recomendación. Ese es el trabajo de los sociólogos jurídicos y por eso es que se hace tan importante e interesante este rol. Cuando vemos que sí hay incidencia, que sí podría haber incidencia en la sociedad, siempre y cuando, obviamente, el Estado, a través de políticas públicas, comience a subsanar esas situaciones que se pudieran presentar. Pero también así como hay problemas, puede ser que no exista ninguno. Entonces hay un proyecto de ley para cambiar una ley, para reformarla, y resulta ser que como está funcionando a la perfección. Entonces allí, ¿qué van a venir a hacer los sociólogos? Recomendar que no se reforme. Todo está funcionando bien con esta ley. Si la cambiamos, pudiéramos comenzar a generar problemas. Por allá en uno de los páramos, ¿tiene el mismo acceso a la justicia que tenemos los que vivimos en Caracas? ¿Eso es así? ¿Ellos tienen las mismas posibilidades de ir a un tribunal que nosotros? No, porque la mayoría está en la capital, pues. Pero de derechos sí se puede, de tener derechos de tenerlos, pues. Lo opino, ¿no? No, pero estoy yendo a lo que es la realidad tangente. Los dogmáticos siempre vamos a decir, todos somos iguales ante la ley. Si somos iguales es porque podemos hacer lo mismo. Si eso fuera así, allá en el páramo debería haber un tribunal para que los habitantes de esa zona puedan ir a los tribunales cuando necesiten hacerlo. Claro. En este momento van cuando pueden hacerlo, que cambia todas las perspectivas. Entonces, entre abogados nos vamos a decir, no, todos somos iguales ante las leyes. Siempre lo vamos a decir. Y es un derecho constitucional, está establecido en la propia Constitución de la República. Pero basta que bajemos un poquito y digamos, ya va. Porque para que veamos otra realidad, todos tenemos derecho a acceder a los órganos de justicia. Pero una de las condiciones que en tribunales se actúa solamente asistido o representado por un abogado. Entonces, obviamente el Estado también garantiza que hay instituciones que brindan asistencia gratuita a las personas, los que no puedan pagar los honorarios de un abogado. Pero todos tienen acceso a esas instalaciones, a esa asistencia gratuita. Todos tienen acceso de forma inmediata. Porque me pudieran decir, sí, todos los defensores públicos están para atender todos los casos. Ok, porque es así. Pero, ¿cuántos abogados tiene Defensoría Pública, por ejemplo? ¿Cuántos abogados tiene? ¿Cuántas personas en Caracas necesitan asistencia pública? Urgente. La necesito para mañana mismo. Todos los que tengan necesidad de ir mañana a buscar un abogado que lo asista de forma gratuita, tendrá acceso a esa asistencia mañana. Esas son las preguntas que nos hacemos desde el punto de vista de la sociología jurídica. Partimos de la norma, todos somos iguales ante la ley. Entonces, los sociólogos
abstraen todo, aterrizan a la realidad. En la realidad es así, porque la norma lo dice. Y allí es donde viene esta teoría del derecho como discurso. A nivel de discurso es así. Todos somos iguales ante la ley. Pero en la realidad somos todos iguales frente a la ley. Como ven, entonces los sociólogos tenemos allí un rol que es fundamental para el avance de la sociedad y del derecho como tal, porque son justamente estas respuestas o esta falta de respuesta a esas preguntas que nos hace percatarnos que hay fallas, que hay por ahí huequitos, que norma no es igual a realidad muchas veces. Pudiéramos pensar que es una utopía equiparar realidad con derecho, pero hacia allá deberíamos apuntar en el derecho. Porque por allí hay un principio que dice que justicia tardía no es justicia. Para alguien que le quiten su casa, le invadan una propiedad, se pase 5 años defendiendo su derecho y demostrando su titularidad sobre esa vivienda. Durante el proceso se enferma y, no sé, queda discapacitado y se lo llevan sus hijos fuera del país. Y a los 5 años sale la sentencia a su favor. Pero esa persona ya está fuera del país porque necesita cuidado. Llegó justicia, pero llegó oportunamente. No, porque esa persona no va a poder disfrutar de su bien. Ah, ¿que la puede vender? Sí, la puede vender. Pero en el momento que esa persona necesitaba su vivienda era justamente, no sé, porque sus hijos que vivían afuera iban a llegar a esa casa. Y por no tener la casa, decidieron no regresar al país. Entonces, insisto, las preguntas que nos hacemos en sociología jurídica van más concentradas en la realidad de la sociedad, siempre relacionado con las normas. Pero lo que quiero es que no confundamos cuando hablamos de el estudio de derecho desde el punto de vista de sociología jurídica, pensar que vamos a hablar de normas también. No, para eso está la dogmática, para eso están los abogados litigantes, están los juristas en general. Cuando nos ubicamos en sociología jurídica, vamos a explicar cómo funciona ese derecho en la sociedad. Y no es desde un punto de vista inoficioso, no es que vamos a estar cuestionando o desmenuzando todos los errores que hay desde el punto de vista de derecho en la sociedad y hasta ahí quedó. No. La finalidad de la sociología jurídica, como hemos hablado en clases anteriores, es ser justamente quien traduce aquella realidad hacia recomendaciones para quienes son los encargados de desarrollar políticas públicas, se centren en cubrir aquellas lagunas que existen, corregir aquellos errores que existan. Y por eso es que el campo de la sociología jurídica es muy importante para todas las sociedades. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? Sería que ellos son como... Ajá, dime. Ellos serían como que unos, vamos a verlo así, como que pertenecen, ¿verdad?, al derecho, pero ya como que una parte como digamos, yo voy a poner este ejemplo a ver si es así.
usted agarra y viene y es militar. Y entonces son este tipo de militares que están pendientes si otro militar está incurriendo contra la ley. No, desde No. ese punto de vista seguiría siendo dogmático. Es ver cómo ¿Qué significa ese militar dogmático que está solo concentrado en el conocimiento de la norma. Saber qué dice la norma, cuándo se aplica, cuáles son los supuestos, es válida, no es válida, la autoridad que la está aplicando es competente, no es competente, está dentro de su jurisdicción. Las normas como tal, esa es la dogmática. Esa es la dogmática. Eso es lo que hacemos la mayoría de los abogados. Cuando damos un paso adelante y nos apartamos un poquito de ese análisis, si es válido, si es eficaz, si es competente, y entramos a ver cómo reacciona la sociedad frente a esta norma. ¿La cumple? ¿No la cumple? ¿Sabe que la incumple porque no sabe que existe la norma? O la incumple porque aún sabiendo que es ilegal, no le importa. O porque sus circunstancias especiales lo llevan o lo obligan a incumplirla. ¿Me entiendes? Es más, es como que él va a estudiar como que digamos más a la persona. el comportamiento de la persona. Exacto. Relacionado a las normas. Eso es lo que le preocupa a la sociología jurídica. Pero, como les he comentado a sus compañeros, la idea no es, por lo menos esa es mi idea, esa es mi posición, no es marcar una frontera entre quienes son los dogmáticos y los que son sociólogos jurídicos. Mi idea es que hay una visión integradora de ambos. ¿Por qué? Porque yo voy a entender mejor una realidad si sé de qué norma se está tratando. ¿Qué norma se está discutiendo? Eso lo voy a saber manejar yo mejor si soy un abogado. O sea, para ser un sociólogo jurídico necesito ser abogado. Necesito entender las estructuras de las normas. Cuándo son válidas, cuándo no. El tema es que cuando yo voy a actuar como un sociólogo jurídico o desde el punto de vista de la sociología jurídica, yo no me voy a quedar enfrascado en qué me dice la norma. Yo me voy a ir más allá y voy a ver cómo reaccionan las personas frente a esa norma. Y no para sancionar, no para castigar, no para excluir, sino para entender los fenómenos que allí estamos analizando. Es como pisar más la realidad. O sea, tenemos normas, sabemos qué dice, pero vamos a ver cómo actúa la sociedad. ¿Con qué fin? Para darnos cuenta si esa norma es ineficaz. Para darnos cuenta si es un error esa norma. Si lo que se tipificó y se desarrolló en las normas es un error. Si el Estado como tal, el legislador, se está equivocando. Si es inoficiosa esa norma. ¿Para qué crear esa norma si la propia sociedad tiene un tipo de norma y funciona maravillosamente bien? Al final, el rol de los sociólogos es para dar recomendaciones. No deberían morir allí. O sea, ya observé la realidad y eso se queda allí. Porque si no, no tiene sentido, es inoficioso. La idea es que esa percepción que se tome, que se logre a partir de la sociología jurídica, sirva para generar políticas públicas que al final redunden en el cambio de comportamiento de la sociedad, si es que ese cambio contradice las normas, o se anulen normas que existen pero que no tienen sentido, son inoficiosas,
o para crear normas que son necesarias para regular esos comportamientos. ¿Me explico? Ok. La tercera posición aquí tiene que ver con la teoría de Goldschmidt, la trialista. Él, ¿qué hace? Y es por eso, o sea, yo le comentaba que yo soy de esa posición. No es que me voy a quedar nada más desde el punto de vista de las normas, sino que además voy a ver cuál es la realidad que está alrededor de esas normas. Pero Goldsmith va más allá y también estoy de acuerdo con su posición. Va a hablar de la dimensión axiológica, los valores que rigen o que están relacionados a esa norma. Entonces tenemos una dimensión que es normativa, que cuando se estudia solamente desde ese punto de vista es que estamos hablando de dogmática. Tenemos la dimensión social, que tiene que ver con las conductas sociales, con el comportamiento de los ciudadanos, y tenemos la dimensión axiológica que incluye Goldsmith, que tiene que ver con los valores y como estamos en el mundo del derecho, especialmente la justicia. Entonces, para mí, y es lo que señala Goldsmith también, para el abogado es un error enfocarse solamente en esto. O sea, no es posible que vayamos por la vida hablando de la norma dice esto y no entremos a pensar si esa norma es justa o no. La semana pasada, creo que fue la semana pasada que estábamos hablando del pasaje preferencial para estudiantes y personas de la tercera edad. Estábamos hablando de un caso que todos conocemos, pero colocábamos el ejemplo de una línea que no recibe el aporte por el Estado para subsidiar esos pasajes. Entonces, ¿qué hacen los transportistas? No me pagan el subsidio, yo no llevo personas que no paguen el pasaje completo. Entonces, desde el punto de vista del transportista, él está en su derecho porque nadie le está pagando el pasaje, nadie. La persona de tercera edad se molesta y reclama lo que ella considera un derecho. Y ella dice, yo tengo derecho a pagar la mitad, no sé cuánto es el porcentaje, la mitad del pasaje, porque yo soy de tercera edad y estoy subsidiada por el Estado. Ella está defendiendo su derecho, porque sabe que hay una ley que la protege. Entonces en el medio nos quedamos de quién es la culpa, del transportista. No, porque a él no le están pagando el pasaje y él presta un servicio a cambio de un pago. ¿Quién está fallando aquí? El Estado. Entonces ahí entraríamos a analizar por qué está fallando el Estado. Con las estructuras políticas públicas, supongo, ¿no? Bueno, pueden ser por diferentes razones. Lo sabe, no le interesa. O sea, tiene un funcionario ahí que le da lo mismo. Lo sabe, pero no tiene dinero para cumplir con ese subsidio. No sabe que a esa línea no se le paga el subsidio. Puede ser cualquiera de esas y otras que no se me están ocurriendo en este momento. Entonces, cuando el sociólogo se da cuenta de laguna, de este error que está pasando allí alrededor de la norma, ¿qué hace? Toma nota y saca sus recomendaciones. En un sistema que funcione, va a venir el Estado y decir, ¿cuál es esa línea? La que cubre la ruta BCD Caracas, Universidad Central, por ejemplo, por decir alguna. No, es que no la tengo en la lista, comiencen a pagar la comisión. Y allí entonces la sociología jurídica funcionó, porque detectó que había unas conductas
específica alrededor de una norma que un abogado dogmático nada más hubiese dicho: usted no cumple la norma, no lleva a las personas de tercera edad, usted está incurriendo en una infracción. Eso haría un dogmático, un abogado de litigio. Veo norma, aquí está la falta, aquí está la sanción. Entonces, amenazaría con denunciar al transportista. ¿Qué va a hacer un sociólogo? O el que estudia, porque se puede entender que va a ser un sociólogo, es un sociólogo que de profesión. No, los abogados podemos aplicar sociología jurídica siempre y cuando nos entrenemos en esta materia. ¿Qué se haría desde el punto de vista de la sociología jurídica? Entender por qué ese transportista no quiere llevar a las personas. Y cuando comienza a hurgar, puede ser que una de las razones o la razón sea esa: no recibe el subsidio. Y al no recibir el subsidio, él no estaría sometido a esa norma, porque él no tiene que regalar su trabajo. Ese es su trabajo, esa es su empresa, ese es su servicio que lo presta a cambio de un dinero. Si no recibe el dinero, pues entonces no tiene que prestar el servicio. Pero eso llega quien estudia la sociología jurídica después de una investigación, de que entra en ese entorno, observa qué está pasando y llega a una conclusión. Y con esa conclusión va a comenzar a mandar las recomendaciones que den lugar para subsanar aquella situación. En este caso, la sociología jurídica va a llevar o debería ayudar a solucionar una situación que está perjudicando a dos partes, tanto al transportista como a los pasajeros. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos desde la dimensión normativa, que es lo que hacen los juristas, los abogados litigantes por lo general, es que hay que considerar que esta dimensión habla de normas. Es una dogmática jurídica, un conjunto de normas válidas. Se pregunta qué dice la norma, cómo debe aplicarse y cuál es la sanción. Cuando hablamos de dimensión social o fáctica, estamos hablando del derecho como hecho social. Vamos a conectar la sociología, o mejor dicho, el derecho con la realidad social. Cómo las normas son obedecidas, son incumplidas, se negocia, los ciudadanos la interpretan según su real saber y entender. ¿Cómo funciona realmente la norma en la sociedad? ¿Cómo funciona esa ley de subsidio de pasaje para personas de tercera edad y estudiantes? ¿Cómo realmente está funcionando? Porque aquí debería ser beneficiado tanto el transportista como esa persona de tercera edad. Entonces, esos son las primeras dos perspectivas que hablamos, la interna y la externa. Una normativa, un hecho social. Y Goldsmith lo que hace es agregar una tercera que tiene que ver con el derecho como valor. Que por lo general los dogmáticos, los abogados que se centran en la norma, se olvidan de esos valores. El derecho existe para lograr justicia. La justicia es un valor. Si la norma que se establece no genera justicia, no debería ser ley, no debería ser considerada ley. Pero es algo que por imposición o por estar resaltando la parte positivista, o sea, concentrarse en normas nada más, lo que está escrito como ley, eso es ley, se ha llevado a que nos olvidemos de que al final o la finalidad del derecho es lograr justicia. Entonces, para resumir, la dogmática se concentra en las normas. La sociología jurídica estudia los hechos sociales, los comportamientos de la sociedad.
Y al ver esto, la axiología viene a evaluar, a analizar los valores que están implicados en esa aplicación en la norma propiamente dicha y en la aplicación de la norma. Si nosotros estudiamos las normas solamente desde el punto de vista dogmático, estamos ante una interpretación incompleta, insuficiente, porque podríamos estar logrando que se aplique la norma, pero no necesariamente estamos logrando justicia. Entonces aquí aprovecho para hacer una reflexión. Yo creo que los abogados tenemos que tener la justicia como norte. Siento y defiendo siempre la idea que el derecho es lograr justicia. No es una defensa ciega de normas. ¿Por qué? Porque las normas, si asumimos lo que hablamos anteriormente de que las normas son un discurso, lo que hacen es convencernos a nosotros como sociedad de que una conducta es válida y la otra no es válida. En una sociedad llena o regida por valores y principios, podríamos estar tranquilos. La ley se va a ajustar a o va a cumplir con los valores que deberían regir al ser humano. Por lo menos la vida, todas las normas deberían defender la vida. Todas. La propiedad, todas las normas deberían defender la propiedad. La libertad, todas las normas deberían defender la propiedad. Si una de las normas viene en contra de alguno de estos derechos que son naturales del ser humano y no están dentro de las excepciones para obviar un derecho, por lo menos el derecho de propiedad. Por ejemplo, yo soy dueña de un apartamento en el centro de Caracas. Se lo acabo de comprar a la señora Isabela. Pero resulta ser que la señora Isabela obtuvo ese apartamento por una estafa. Le habían dado un poder para que ella vendiera ese apartamento, incluso a sí misma, pero ella lo que hizo fue fingir una venta. Y nunca pagó el precio, jamás pagó el precio. Entonces, si ella no pagó el precio, que es una condición sine qua non para hablar de compra y venta, esa venta nunca se dio. Por tanto, ella nunca fue propietaria de ese apartamento. Y me lo vendió a mí. Entonces, yo soy propietaria porque se lo compré a ella. Y aquí ustedes dirán, ajá, pero usted me acaba de decir que las normas siempre deberían defender la propiedad. Claro, pero la propiedad que realmente exista. Yo fui engañada también. Esa propiedad no era de la señora Isabela. Y si no era de la señora Isabela, yo no se lo podía comprar a ella. Entonces, al final, la ley debería defender a la persona que fue estafada por la señora Isabela y, por supuesto, a mí me va a defender en cuanto que me va a devolver el dinero que yo le di a la señora Isabela. ¿Me están entendiendo lo que les quiero transmitir? Sí, profe, claro. O sea, yo cumplí con todo mi procedimiento para comprar el apartamento. Pagué. Lo registramos en la oficina que corresponde. Cumplí con todo. Todo está con apariencia legal. El tema es que ese objeto que yo compré, se lo compré a quien no podía vendérmelo. Y allí es donde se viene y se habla, en la parte jurídica, de comprador de buena fe. Yo aquí no estoy incurriendo en ningún delito, ninguna falta, porque a mí también me engañaron. Yo cumplí con todo, pero el sistema no me debería dejar la propiedad a mí, porque yo compré algo que no era de esa persona, aunque no lo supiera. Entonces el sistema debería garantizar que a mí me devuelvan mi dinero. Si corresponde daño y perjuicio,
O sea, por lo menos en un país como este, que la inflación es terrible y todo sube de precio cada rato, pues deberían haber intereses allí para resarcir los daños que me ocasionó la señora Isabel a mí. Pero desde el punto de vista axiológico, el sistema está funcionando porque está devolviéndole la propiedad a la persona que fue afectada por las acciones de Isabela. Entonces, lo que les quiero decir es que como abogados vamos a encaminarnos a que además del cumplimiento de la norma y además de ver el comportamiento real de las personas, no nos apartemos de los valores que deberían regir una sociedad, y como estamos en el marco del derecho, pues esos valores tienen que ver con la justicia, que siempre se cumpla, se logre materializar la justicia. Eso debería ser nuestro norte. Por lo menos en el área penal se viven situaciones verdaderamente tristes. Hay muchas personas que cometen delitos por diferentes causas. Personas jóvenes. Y vienen los abogados y saben que la persona va a ser condenada porque hay pruebas suficientes por todo. Y entonces, pero como hay un trabajo allí, entre más se gestione a nivel de tribunales, pues más se cobran honorarios. Vienen las personas, los abogados, y le dicen a los padres, no, él no va a ser condenado, él va a salir por fianza, una medida cautelar, etcétera, etcétera. Pero ellos saben que no tiene posibilidades la persona de salir, cancelar la multa. No me ubican, bueno. Todo eso, una pregunta va a llevar a una posible respuesta y a una eventual recomendación. Ese es el trabajo de los sociólogos jurídicos. Y por eso es que se hace tan importante e interesante este rol. Cuando vemos que sí hay incidencia, que sí podría haber incidencia en la sociedad. Siempre y cuando, obviamente, el Estado, a través de políticas públicas, comience a subsanar esas situaciones que se pudieran presentar. Pero también así como hay problemas, puede ser que no exista ninguno. Entonces hay un proyecto de ley para cambiar una ley, para reformarla, y resulta ser que como está funcionando a la perfección. Entonces allí que van a venir a hacer los sociólogos, recomendar que no se reforme. Todo está funcionando bien con esta ley. Si la cambiamos, pudiéramos comenzar a generar problemas. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahora lo dejamos hasta aquí. Nos vemos mañana. Y cualquier cosita, bueno, me escriben, ¿ok? Vale, profe, chao, feliz noche. Igual, que estén bien, que descansen. Chao.